Buenas tardes, hermanos. Le agradecemos a Dios porque ustedes se conectan todos los domingos por la tarde, están al pendiente de estas transmisiones y le damos gracias a Dios por sus vidas. Quiero animarles a continuar mientras sigamos así con los cultos por la tarde a través de estas grabaciones, pues animarles a continuar. A veces es difícil, a veces hay muchas tentaciones y está la tentación de, pues, simplemente no hacer nada, no ver las transmisiones, no reunirnos como familias. Pero siempre está esa tentación. Aquí, en el texto que ya hemos leído, pues hay una serie de tentaciones, situaciones. Por ejemplo, nosotros en este texto se nos anima, dice en este pasaje del segundo libro de Reyes, se nos recuerda que nuestro Dios quiere que seamos fieles. ¿Seamos fieles en qué? En indicar el camino al Señor, en indicar el camino a la fe, en indicar el camino al buen testimonio. De hecho, todas esas cosas son parte de la vida cristiana. De hecho, deberían ser parte siempre de la vida cristiana. A veces pensamos que nuestro papel solamente es congregarnos y mantener un buen testimonio, pero no. Nuestro papel tiene que ser integral. Integral quiere decir indicar el camino al Dios verdadero, indicar el camino a la fe correcta y indicar el camino al buen testimonio. Así, precisamente, cuando pensamos de esta manera, entonces nos encontramos con la historia de Eliseo y Naamán. Ya habíamos leído este texto, este general victorioso de los sirios, un hombre importante, gozaba de gran prestigio y todo lo que dice el texto acerca de él. Dios, a través de él, Dios le había dado grandes victorias a Siria, entonces era un hombre famoso. Sin embargo, era un hombre leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Un hombre valioso para su nación, pero leproso. Y en este pasaje se nos dice que, pues resulta que una persona que entre estas guerras que hubo, pues llevaban personas cautivas, hombres, mujeres, y los esclavizaban. Y es lo que pasa con una personita aquí. Nosotros dice que habían salido bandas armadas y llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Y esta muchacha, pues dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Y lo primero que nos encontramos es que cuando hablamos de ser fieles, de que el Señor quiere que seamos fieles, y lo primero que tenemos que hacer es indicar el camino a la fe verdadera. O dicho de otra manera, indicar el camino al Dios verdadero. Hay muchas personas, hay muchas religiones, muchas prácticas religiosas, inclusive dentro del cristianismo hay distintas prácticas religiosas. La pregunta es si esas prácticas religiosas son correctas. Y en este pasaje, pues esta chica le dice, ¿sabe qué? Dígale a mi patrón que vaya a ver al profeta. Pero lo primero que encontramos es que existen personas necesitadas. Un leproso es una persona necesitada, pero una persona que está en el pecado es una persona necesitada. Necesita información, necesita orientación, necesita un buen ejemplo, necesita paciencia, necesita el amor de Dios en su vida. O sea, es una persona necesitada. Y aquí Naamán tenía todos estos logros, muchos éxitos, como cuántas personas hemos visto que tienen todo. Dices, uy, yo quisiera por lo menos ser como fulano, que tiene una casa propia, o como Perengano, que tiene casa y coche, y un buen trabajo, y que está teniendo éxito su empresa, a través de su trabajo está ganando prestigio y es una persona prestigiosa en su empleo. Tiene éxito en lo que hace. Es lo que muchos queremos, tener éxito en lo que hacemos. Pero muchas de esas personas que tienen éxito en tantas cosas son personas necesitadas de Dios.
El pecado habla de necesidad de Dios. Cuando oímos noticias terribles de este asesino en serie que sacaron la semana pasada, de personas que con la más, el más frío corazón van y matan a un candidato, simplemente ¿por qué? No sé si es porque no les gusta su política, no les gustan sus ideas, no les gustan las ideas de su partido, no sé por qué, pero eso no debería ser el motivo para que alguien matara a otra persona. Sin embargo, lo matan. Y así, estamos viendo en un mundo de personas necesitadas de Dios. Y entonces el cristiano tiene que entender que está rodeado de personas necesitadas y que tiene que indicar el camino al Dios verdadero. También, y que esta indicación la pueda dar cualquier creyente. ¿Quién era esta mujer? Esta muchacha. No tenemos ni siquiera su nombre. Es tan insignificante, es vista en la cultura, es una sirvienta, una esclava que trajeron de por allá, de un pueblo por allá. La raptaron y la trajeron la vendieron como esclava. No es nadie. Pero esa pequeña persona era un creyente fiel, que daba testimonio de su Señor, que daba testimonio de su Dios, aunque estuviera presa, aunque estuviera atrapada en un mundo que quizás ella no comprendía totalmente. Lo que entendía era que su patrón era una persona que necesitaba ayuda y que esa ayuda solamente podía venir de Dios. Nadie podía salvar. Es como el problema del pecado que hay en nuestro mundo. Puedes ir con un psicólogo si quieres, puedes ir con un orientador, puedes ir a un grupo de apoyo, ya ves Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, esos grupos que procesan pérdidas. Puedes ir a donde quieras, pero mientras no vayas al Dios verdadero, el vacío en tu vida continuará. Hay grupos para compradores compulsivos y acumuladores y cosas como esas. Pero ¿saben? Nada de eso puede resolver el problema espiritual del ser humano, ese vacío. Y este hombre era un hombre necesitado. En sí, era una persona que vivía una vida terrible porque era leproso. Y entonces, indicar el camino al Dios verdadero es porque vemos una necesidad en las personas, necesitan a Dios. Y eso lo puede indicar ese camino, lo puede hacer cualquier creyente. No tiene que ser un pastor, un letrado, un especialista. No, cualquier creyente puede hacer eso, porque conoce al Dios verdadero. Y debemos indicar el camino al Dios verdadero, aunque la respuesta sea equivocada. Y nos damos cuenta que Naamán, ¿qué hace? Pues le dicen esto y va a decírselo al rey. O sea, el rey le va y le dice al rey, en vez de buscar a Dios, va y le dice al rey. Y el rey le dice, bueno, te voy a una carta para que vayas allá a Israel con el rey y que te curen esa lepra. Está bien. Que perfecto, que te curen esa lepra. Sí, para que lo sanes. Y ahí decía la carta. Obviamente la respuesta fue equivocada, pero la persona se acercó. O sea, pensando que quizás el poder político, ¿no? El rey va a hacer. Ningún político puede llenar el corazón de las personas, ningún político puede llenar el vacío que tienen las personas, ningún político puede transformar un mundo. No existe ningún político ni ningún grupo político que pueda hacer que este mundo se transforme, porque el problema del pecado es algo que está dentro del hombre, ni leyes ni nada. Todo eso queda como letra muerta cuando te enfrentas al pecado. Entonces, el poder político no puede. Y obviamente el dinero tampoco puede, porque se dan cuenta que él toma, ahí nada más para ilustrarnos, él toma 10 talentos de plata, o sea, 330 kilos de plata. También toma 6,000 piezas de oro, posiblemente 66 kilos de oro, más o menos. 10 mudas de vestidos, que la ropa también era algo costoso. Y toma todas esas cosas. O sea,
El poder político no te puede resolver el problema, el dinero no te puede resolver el problema. Lo que necesitas es un encuentro con el Dios verdadero. Y eso es lo que pasa en el versículo 8. El rey le dice, ¿soy acaso yo Dios como para dar vida y quitarla? ¿No? Y entonces se enoja y dice, está buscando un motivo para la guerra. Y entonces Eliseo le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. O sea, el único, lo que se necesita es un encuentro con el Dios verdadero. Y eso es lo que Eliseo quiere que vea. Esta persona dio testimonio, la persona se acercó y Eliseo le dice, que venga, para que entienda que ni el poder político, ni el dinero, ni las relaciones, ni las cuestiones de guerra pueden llenar la vida de los seres humanos. Lo que necesita es al Dios verdadero. Un encuentro con el Dios verdadero, la respuesta correcta. Y entonces, versículo 9, llegó Naamán con sus caballos, su carro, se paró a la puerta del profeta. Y entonces Eliseo envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Y ven que Eliseo le muestra el camino a la fe correcta. El camino a la fe correcta no es un camino donde las personas, los seres humanos sean adorados. El camino a la fe correcta es esa relación entre Dios y el hombre que se da a través de Jesucristo. Hay un mediador, sí, es Jesucristo, pero no es el predicador que da el mensaje o la persona que ora y sana a otro. No, es Dios. Y Eliseo no se le acerca para que no se equivoque esta persona y lo idolatre. Eliseo quiere que entienda que quien lo va a sanar es Dios. Dios le da una indicación y él la cumple. Y Dios le sana. Es Dios, no el hombre, no el dinero, no el poder político, ni siquiera. Y lo trata exactamente como debe ser tratado. Tiene que bajar sus humos y presentarse humilde delante de Dios. ¿Qué dice este hombre? Yo pensé que iba a salir, iba a invocar a su Dios, iba a tocar. O sea, yo soy tan importante que me merezco todo esto. Indicar el camino de la fe correcta, que demanda humildad. Eliseo no salió a recibirlo para que esta persona entendiera que Dios es tan grande que ni siquiera nadie, por más grande general que sea, presidente, gobernador, rey, es digno de que Dios salga a recibirlo. Y su representante no salió a recibirlo. Muchas personas piensan que porque son empresarios, son esto, son lo otro, entonces los religiosos, los pastores, los religiosos tienen que salir ahí inclinando la cabeza delante de ellos. Eso está mal. ¿Saben por qué? Porque Dios no es así. Cuando una persona se acerca a Dios, tiene que acercarse en humildad. Tiene que venir humilde. Todos debemos acercarnos humildemente. Y entonces Eliseo le dijo, y esta persona, Dios demanda humildad y le da las indicaciones, haz esto. Y la persona, lleno de orgullo, se enoja. Este enojo no fue porque le dijeron qué hacer. Este enojo fue porque era tanto su orgullo que no podía concebir que no vinieran a recibirlo, que no vinieran a arrastrarse delante de él. ¿Cuántas personas porque tienen un centavo y sienten que se suben a su centavo y se marean desde su miserable centavo? O personas que tienen un pequeño puesto político, se suben a ese tabique y desde ahí les da vértigo de la altura que sienten que tienen. ¿Cuántas personas su orgullo les da para tanto que no entienden que Dios demanda humildad? Naamán se enojó. Yo pensaba que seguro saldrá enseguida. O sea, Dios tenía un concepto equivocado de Dios. Dios es un mandadero espiritual que hace lo que yo le digo.
Es el mandadero espiritual que hace lo que yo quiero que haga. Y no entendía exactamente que Dios no es un mandadero espiritual. Así que Eliseo lo mandó. Y bueno, entonces se fue y rezongando, y sus amigos lo convencieron, sus compañeros dijeron, oye, ¿sabes qué? No. Si Dios te pidiera algo verdaderamente difícil, ¿no lo harías? Pues si te pide esto fácil, hazlo. Porque la fe se muestra en la obediencia, demanda convicción, sin sustitutos. O sea, Dios te pide que hagas algo y tú lo haces como Él te lo pide, sin sustitutos. Demanda humildad, demanda convicción y demanda obediencia concreta. No obediencia en la mente, sí, en mi mente yo obedezco. No, 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 obediencia concreta, que se note. El hombre fue y se metió al agua. Lo convencieron, el hombre fue y se metió al agua y resultó que Dios lo bendijo. Pero si tú no tienes humildad, convicción y obediencia concreta, entonces no puedes esperar que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque indicar el camino de la fe correcta demanda humildad, convicción, obediencia concreta y demanda adoración. Al final de todo esto, ¿qué dice el hombre? Reconozco que solamente hay un Dios. Y es lo que Eliseo quería que viera, que no era cuestión de magia ni trucos, no, es Dios. Este hombre sabía que esa agua no tenía nada, era agua. Se la comen las vacas y no se vuelven más inteligentes. Luego volvió con sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Ya, dice, uy, ¿por qué? Porque la adoración tiene que ser a Dios. Que la persona no piense que porque da algo, entonces ya compró a Dios. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, nada aceptó. Entonces Naamán dijo, te ruego que pueda yo llevar algo de tierra para poner ahí mi altar y adorar a Dios. Y que Dios me perdone si tengo que entrar al templo de los dioses con el rey, porque es parte de la ceremonia, tú sabes, yo soy un sirviente. Dice que Dios me perdone porque a veces me tenga que inclinar. Eliseo le dijo, ve en paz. ¿Por qué le dice ve en paz? Porque Dios demanda adoración, pero también es Dios, el Dios verdadero es un Dios que comprende. Un Dios que entiende que las personas, aunque no adoren a un falso Dios, de repente tienen que hacer cosas que pudieran ser cuestionables en su fe. Bueno, pero es cierto, indicar el camino al Dios verdadero, vivir, indicar el camino a la fe correcta y indicar el camino a un buen testimonio. Y en la siguiente parte del texto viene este asunto del buen testimonio. Eso demanda vivir así, vivir. El buen testimonio es parte de la vida. Parte del mal testimonio es la avaricia. La avaricia de repente arrastra a las personas a hacer cosas terribles, como por ejemplo a Giesi. Giesi resulta que se le ocurrió que es bueno, si Eliseo no acepta, entonces, y este tiene tantas buenas cosas, ¿por qué yo no? Y entonces decidió correr. Pero resulta que Dios no lo estaba mandando. Resulta que Dios no le estaba mandando a este hombre que corriera. Dios no lo estaba enviando a eso. Dios le había dicho, no tomes nada a través del profeta. Sin embargo, él corre, porque la avaricia lo lleva a actuar mal. Y vean que la avaricia empaña el buen testimonio. Muchas personas dicen, es avaro porque no da. Muchas veces la avaricia lleva a agarrar cosas. Alguien está regalando, trae cosas para regalar y alguien dice, yo quiero 2 cosas para cada quien, para mí.
Los demás que agarran una, pero yo quiero agarrar dos. Eso es avaricia. Eso no es una actitud. Es que es pobre y tiene necesidad. No, no, es avaricia. Y Giesi tenía ese problema. La avaricia es algo que corroe, es una idolatría terrible. Así que siguió a Naamán y cuando lo vieron, dice, hey, mira, pues aquí llegaron unos fulanos, unos hijos de unos jóvenes hijos de los profetas, y el profeta te ruega que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y aquel le dio dos. Pero una cosa que notamos aquí es que Giesi sabe que no tiene ninguna razón valedera para pedir eso. Entonces miente. ¿Cuántas veces las personas mienten para obtener algo? Y eso es terrible. Porque la mentira lleva a otra mentira y otra mentira. Entonces, ¿qué hizo Giesi? Mintió para obtener. Y este hombre, obviamente, le dio generosamente. Dices, tú quieres un talento, te doy dos. Quieres dos vestidos, ahí están. Y te voy a mandar gente que te ayude, porque bueno, cada talento son 33 kilos, entonces dos personas que te ayuden a llevar eso, que pesa. Y entonces ya se los dio. Pero la mentira, vean que la avaricia empaña el buen testimonio. La mentira rebaja el buen testimonio. El abuso de la generosidad rebaja. Dice, el abuso de la generosidad es algo que afecta el buen testimonio. La persona no dice si está recibiendo mi generosidad o está abusando de mí, de repente llega a hacerse el límite, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el abuso de la generosidad. Porque vean que él no hizo quizás más que mentir, fue algo terrible. Pero su avaricia, su mentira, su abuso a la generosidad de este hombre y una mentira te lleva a otra. Cuando Eliseo lo confrontó con el problema, dice, no, yo no he ido a ningún lado. Y obviamente no le podía mentir al profeta. ¿Qué le dijo el profeta? ¿No estaba yo ahí? Cuando aquel hombre descendía de su carro para pedirte, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata, tomar vestidos, olivares, ovejas, bueyes, siervos, siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. El pecado de Naamán se notaba en su lepra. El pecado de Giesi estaba en su corazón. Sus mentiras y su avaricia, entonces, ahora se notaron. Ahora era leproso y se notaba su maldad. Era el resultado de su maldad. A veces la maldad que hay en el corazón de las personas no se nota. Y eso es parte de la paciencia de Dios. Porque a Dios no le gusta hacer quedar mal a nadie. Pero a veces esa maldad se desborda y se nota. Entonces, este texto nos advierte que cuando hablamos de ser fieles, es un fiel siempre está indicando el camino hacia el Dios verdadero. Un fiel siempre está mostrando el camino de la fe correcta. Un fiel siempre está viviendo en el camino de un buen testimonio. Y un buen testimonio es algo que se construye día a día, no es algo que simplemente sale de la noche a la mañana y es automático. Es una vida que se va corrigiendo. Aquí Giesi mostró toda su maldad, todo el pecado que había ahí. Y después, entonces, el profeta le dice, bueno, ahora tú vas a ser leproso. Para que todo el mundo vea tu avaricia, tu mentira y tu maldad. Eso suele pasar también en nuestras vidas y tenemos que tener cuidado. ¿El Señor qué quiere? Que seamos fieles. Y esa es la demanda del Señor, que seamos fieles. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, permite que podamos ser fieles a ti, a tu palabra, que podamos servirte fielmente en todos nuestros caminos, que en nada seamos incorrectos, sino que delante de ti podamos hacer lo que verdaderamente vale. Aquellas cosas que muestran el camino hacia ti, que muestran el camino de la fe correcta y que muestran el camino de un buen testimonio y que podamos
mantener esta integralidad en nuestra vida, de tal forma que el mundo cree en ti. Te rogamos que podamos ser cristianos dignos de ti, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.